En un rincón polvoriento de Matamoros, Tamaulipas, la policía desenterró algo aterrador un 11 de abril de 1989, calderos rituales, restos humanos, un escenario de horror dictado por la fe. Pero este no es un cuento de ficción, es un caso real. Y es solo la punta del iceberg de un fenómeno más vasto en México, donde la línea entre culto y crimen se difumina peligrosamente. Avancemos unos años más, hasta 2017 en la Ciudad de México. La historia de un babalago cubano sacudió los titulares cuando fue absuelto por un juez de control. Acusado de realizar sacrificios rituales de animales en su práctica de santería, el babalago enfrentaba serias denuncias de maltrato animal. Sin embargo, el juez, al considerar el marco legal vigente, desestimó los cargos citando el artículo 24 de la Constitución mexicana, que garantiza la libertad religiosa, y la norma NOM 033, SAC/SO 2014, que regula el sacrificio humanitario de animales. Este caso subrayó la complejidad de equilibrar el respeto a las prácticas religiosas con las normas de protección animal y dejó una pregunta flotando en el aire: ¿cuándo una práctica religiosa cruza la línea hacia lo inaceptable? México es un país de contrastes profundos. En sus calles conviven devotos de la Virgen de Guadalupe y fieles de la Santa Muerte. La voz de los mariachis se mezcla con los ritmos de los tambores africanos de la santería. Sin embargo, detrás de este caleidoscopio cultural, yace un entramado legal que permite prácticas que muchos considerarían inauditas. El artículo 24 de la Constitución mexicana garantiza la libertad de religión. Este derecho permite que cultos tan diversos como la santería y el culto a la Santa Muerte florezcan bajo el amparo de la ley, incluso si sus prácticas incluyen el sacrificio ritual de animales. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Qué ocurre cuando la libertad religiosa choca con normas de moralidad y ley? El caso de Adolfo Constanzo, un narcosatanista que operó en Matamoros, es un recordatorio siniestro de cómo estas prácticas pueden cruzar líneas peligrosas. Constanzo mezcló la santería con el palo mayombe y el tráfico de drogas, resultando en una serie de asesinatos rituales que sacudieron al país. Pero, ¿cómo llegó México a este punto? La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, promulgada en 1992, regula la práctica religiosa en México. Hasta la fecha, hay 9.476 asociaciones registradas, pero la Santa Muerte no es una de ellas. A pesar de su ausencia en el registro oficial, su culto sigue siendo uno de los más visibles y en crecimiento. El sacrificio ritual de animales, por otro lado, es una práctica religiosa protegida por la ley siempre que se realice de manera humanitaria. Según la normativa NOM 033 SAC/SO 2014, el sacrificio debe minimizar el sufrimiento del animal. Cabras, gallinas y palomas son algunos de los animales cuyo sacrificio es legal, siempre que se ajuste a estos criterios. Esta regulación permite que cultos como la santería practiquen sacrificios animales. En 2017, un babalago cubano en Ciudad de México fue denunciado por sus rituales, pero un juez desestimó los cargos al considerar que se actuaba bajo el derecho a la libertad religiosa. El artículo 24 de la Constitución mexicana, reformado en 2013, refuerza el derecho a la libertad religiosa, estableciendo que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Esta garantía constitucional ha servido como escudo para prácticas que, aunque controvertidas, son parte integral de la identidad y la diversidad religiosa del país. Sin embargo, el marco legal también impone límites claros. El Código Penal de la Ciudad de México, en su artículo 350 bis, establece penas para quienes causen lesiones graves a animales domésticos, definiendo graves como un sufrimiento prolongado, no una muerte rápida ritual. Así, la ley establece un delicado equilibrio entre la libertad religiosa y la protección animal, un equilibrio que a menudo es difícil de mantener. La santería llegó a México con las migraciones cubanas de mediados del siglo XX. Esta religión, nacida del sincretismo entre la yoruba africana y el catolicismo español, ha ganado adeptos en el país.
Sus rituales pueden incluir sacrificios de gallos y cabras, cuyos cuerpos son ofrecidos a los orisas. En Estados Unidos, el caso Church of the Locomi Babaluaye, Incube Serie of Hialeah de 1993 marcó un precedente. La Corte Suprema protegió el sacrificio ritual como una práctica religiosa legítima. Este fallo ha influido en decisiones legales en México, fortaleciendo la defensa de la libertad religiosa. En este caso, la ciudad de Hialeah en Florida había aprobado ordenanzas que prohibían el sacrificio ritual de animales, una medida dirigida específicamente contra los practicantes de santería. La Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión unánime de 9-0, determinó que estas ordenanzas violaban la primera enmienda, que protege la libertad de culto. El Justice Anthony Kennedy, quien escribió la opinión mayoritaria, afirmó que el gobierno no puede imponer restricciones específicas a una religión en particular. Este fallo fue un hito en la jurisprudencia estadounidense y tuvo eco en México, donde se ha citado como precedente en casos relacionados con la libertad religiosa. En el contexto mexicano, donde la diversidad cultural y religiosa es amplia, el caso Lucuni resuena con fuerza, recordando la importancia de proteger las prácticas religiosas, incluso cuando son incomprendidas o vistas con recelo por la mayoría. La santería, con su rica tradición de orisas como el Eguá, Yemayá y Changó, continúa siendo una religión practicada en diversas partes del país, desde la Ciudad de México hasta Veracruz y Yucatán. Los rituales, que incluyen sacrificios cuidadosamente regulados, son parte de ceremonias que buscan conexión espiritual y bienestar comunitario, siempre ajustándose a las normativas que protegen el bienestar animal. La Santa Muerte, con sus raíces en el sincretismo azteca y cristiano, es una figura de devoción para millones. Aunque el Vaticano la ha declarado una blasfemia, su popularidad sigue creciendo. En barrios como Tepito en Ciudad de México, sus devotos se reúnen mensualmente para rendirle culto. La primera mención documentada del culto a la Santa Muerte data de 1797 en un expediente de la Inquisición mexicana. Desde entonces, su figura ha evolucionado, adoptando elementos tanto de las deidades aztecas de la muerte, Mictlantecutli y Mictecacihuatl, como de la parca europea. Este sincretismo ha dado lugar a una figura única que representa una especie de santa patrona para aquellos que viven al margen de la sociedad. En 2001, Enriqueta Romero, conocida como Doña Queta, sacó por primera vez la imagen de la Santa Muerte a la calle en Tepito, marcando el inicio de una devoción pública que ha crecido exponencialmente. Hoy, se estima que entre 10 y 12 millones de personas veneran a la Santa Muerte, según el antropólogo Andrew Chasnar. A pesar de su popularidad, la Santa Muerte ha sido objeto de controversia. En 2013, el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, la calificó de blasfemia y antirreligión. Sin embargo, la Iglesia Católica Mexicana, aunque la considera una práctica peligrosa, no ha solicitado su prohibición legal. Esta ambivalencia refleja las complejidades de un país en el que la fe se teje con las tradiciones populares. Personajes públicos como Carmen Salinas han reconocido su devoción a la Santa Muerte, señalando que para muchos, ella no es una figura satánica, sino una protectora y guía. La antropología contemporánea ve en la Santa Muerte un fenómeno social emergente, una respuesta a las necesidades espirituales de una población que busca consuelo y protección en un mundo incierto. Antes de continuar con el lado más oscuro de esta historia, déjame en los comentarios qué opinas. ¿Debería el Estado regular qué cultos son válidos, o cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera, incluso si implica sacrificios rituales? Leo todos los comentarios y los más interesantes los retomamos en el próximo episodio. Adolfo Constanzo, entrenado en Palo Mayombe, llevó su culto a un extremo aterrador. En Matamoros, Tamaulipas, su grupo realizaba rituales que incluían sacrificios humanos. Su captura en 1989 reveló al mundo un lado oscuro de los cultos en México. Constanzo mezcló el Palo Mayombe con el narcotráfico, creando un culto del horror donde el sacrificio humano era una práctica común. Sus acciones cruzaron la línea de la legalidad, convirtiéndolo en un criminal.
Este no era un culto protegido por la ley, sino una desviación mortal de las prácticas religiosas. El 11 de abril de 1989, en el rancho Santa Elena, la policía descubrió los restos de 15 personas, entre ellas el estudiante estadounidense Mark Kelro. Los cuerpos mutilados y los calderos rituales llenos de restos humanos evidenciaron una práctica que había cruzado cualquier línea moral y legal. Constanzo, quien se suicidó el 6 de mayo de 1989 para evitar su captura, dejó detrás de sí un legado de horror. El caso de Constanzo no representa a la santería ni al palo mayombe legítimos, sino una distorsión criminal de estas tradiciones. Antropólogos como Tony Kell enfatizan que las religiones afrocubanas no contemplan el sacrificio humano, y que sus prácticas están orientadas a la conexión espiritual y la armonía comunitaria. El impacto cultural del caso Constanzo ha sido duradero, generando estigmas que aún persisten sobre las religiones afrocaribeñas. Películas y series de televisión han dramatizado los eventos, a menudo sin hacer la distinción crucial entre la religión legítima y el crimen. Este estigma recuerda la importancia de separar el culto legítimo de las atrocidades individuales. El caso de Constanzo generó un estigma sobre las religiones afrocaribeñas. Sin embargo, es importante distinguir entre prácticas culturales legítimas y actos criminales. La ley mexicana permite la libertad religiosa, pero no exime a nadie de sus responsabilidades legales. Las preguntas éticas persisten. ¿Puede el Estado decidir qué prácticas religiosas son válidas? ¿Dónde se traza la línea entre un sacrificio ritual y un acto de crueldad? En un país donde las corridas de toros son legales, ¿cómo se determina qué rituales son aceptables? El debate sobre la regulación de las prácticas religiosas continúa siendo central en la sociedad mexicana. La pregunta sobre si el Estado debe intervenir en prácticas religiosas, especialmente cuando involucran sacrificios animales, es delicada. Mientras el artículo 24 protege la libertad religiosa, las normas como la NOM 033 y el Código Penal establecen límites claros para evitar el sufrimiento innecesario. El caso de Constanzo es un recordatorio de cómo la devoción puede ser malinterpretada y llevada a extremos peligrosos. En un país donde la diversidad religiosa es la norma, es esencial encontrar un equilibrio entre el respeto a las creencias y la protección de los derechos fundamentales, tanto humanos como animales. El descubrimiento en el rancho Santa Elena fue un despertar brutal a la realidad de los cultos extremos. La policía encontró cuerpos mutilados, evidencia de sacrificios humanos y un culto que operaba al margen de la ley. Este fue el clímax de una historia de horror que había permanecido oculta demasiado tiempo. El impacto de estos hallazgos resonó a nivel internacional, y el caso de Constanzo se convirtió en un símbolo del peligro de permitir que las prácticas religiosas se desvíen hacia la criminalidad. Este evento subrayó la necesidad de una legislación clara que proteja tanto la libertad religiosa como el orden público, y que permita a las autoridades intervenir cuando las prácticas religiosas se convierten en actos criminales. Hoy, el mapa de los cultos en México sigue siendo complejo y a menudo incomprendido. La libertad religiosa está garantizada, pero con límites claros. El caso de Adolfo Constanzo dejó lecciones difíciles sobre hasta dónde puede llegar la fe sin control. El debate sobre la regulación de las prácticas religiosas continúa. Las preguntas éticas, legales y morales persisten, reflejando las tensiones de un país donde lo viejo y lo nuevo coexisten. Aquí, cada culto cuenta su propia historia, mientras la ley trata de definir sus límites en un mundo de creencias profundamente enraizadas. Si llegaste hasta este punto del episodio y te pareció interesante, te pido un favor sencillo: suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo documental. Cada like, cada suscripción y cada comentario nos ayuda a seguir investigando temas que casi nadie se atreve a tocar con seriedad. Y dime en los comentarios qué tema oscuro quieres que investiguemos a fondo en el próximo episodio. En conclusión, México sigue navegando entre las aguas de la libertad religiosa y la responsabilidad legal. Mientras la sociedad avanza,
el diálogo sobre cómo respetar las creencias individuales mientras se protege el bienestar común es más relevante que nunca. Las historias de culto y crimen, devoción y desvío, continúan entrelazándose en este fascinante mosaico cultural, recordándonos que la fe, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede inspirar tanto el bien como el mal.